Lo que parecía una semana tranquila en Can Barça ha dado un giro inesperado. En medio de los rumores de mercado, el nombre de Karim Adeyemi ha irrumpido con fuerza y ha encendido las alarmas y las ilusiones entre los aficionados culés. El delantero del Borussia Dortmund, una de las joyas más veloces del fútbol europeo, estaría en el radar del FC Barcelona. Y no como un simple rumor pasajero, sino como una operación que, según fuentes cercanas al club, podría estar ganando tracción real. El fichaje de Adeyemi sería, sin duda, una de las sorpresas más grandes del mercado. Nadie lo tenía en las quinielas. Ni siquiera los medios más atentos al entorno azulgrana habían barajado su nombre en las últimas semanas. Pero el fútbol, y sobre todo el Barça de Laporta, nos tiene acostumbrados a este tipo de giros. Operaciones silenciosas, gestiones que se cuecen en la sombra y que solo salen a la luz cuando ya están muy avanzadas. Y es que, según se comenta, Deco lleva semanas en conversaciones con el entorno del jugador. Adeyemi, de solo 23 años, encaja perfectamente en el perfil que Hansi Flick quiere incorporar, un jugador con desborde, capacidad de ruptura y energía para presionar alto. Su velocidad es un arma letal y su estilo de juego, vertical y explosivo, recuerda por momentos a aquel Dembélé de sus mejores tiempos, pero con más criterio en la toma de decisiones. Flick lo conoce bien. Lo enfrentó en la Bundesliga y sabe de lo que es capaz. No es casualidad que su nombre haya empezado a circular justo cuando el técnico alemán pidió reforzar los extremos con perfiles más agresivos y eléctricos. En Dortmund, el jugador no atraviesa su mejor momento. Aunque sigue siendo titular, su rendimiento ha sido irregular, y eso ha despertado el interés de varios clubes que ven una oportunidad en su situación actual. El Barça, en ese contexto, podría intentar una cesión con opción de compra, algo que económicamente encajaría en la estrategia del club. Laporta y Deco saben que el presupuesto no permite grandes desembolsos, pero un movimiento inteligente, bien estructurado, podría abrir la puerta a un fichaje que aportaría frescura inmediata. La idea no es fichar por fichar. Flick quiere jugadores que entiendan el ritmo del equipo, que puedan adaptarse a un sistema en el que la presión tras pérdida y la movilidad son esenciales. Adeyemi cumple con eso. Su velocidad rompe líneas, su esfuerzo defensivo es notable, y además, su juventud le permitiría crecer dentro de un entorno que, con el alemán al mando, vuelve a apostar por la disciplina y el trabajo táctico. Lo sorprendente es que el rumor no proviene de los medios españoles, sino de Alemania. Desde allí aseguran que el Barça ha preguntado por las condiciones del jugador y que incluso se han mantenido contactos informales para explorar la viabilidad del fichaje. El Borussia Dortmund, de momento, no cierra la puerta, pero tampoco está dispuesto a regalarlo. Lo que sí está claro es que el nombre de Adeyemi ha entrado en la mesa de planificación deportiva del Barça, y eso ya es noticia. Dentro del club, la reacción ha sido una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nadie esperaba que el nombre de Karim Adeyemi apareciera en la lista de opciones tan pronto, pero Hansi Flick ha dado su visto bueno sin titubear. El técnico alemán conoce perfectamente al jugador, no solo por haberlo enfrentado en la Bundesliga, sino también por su paso por la selección alemana, donde Adeyemi llegó a coincidir en varias convocatorias. Flick siempre valoró su energía, su capacidad de romper líneas y su agresividad con y sin balón. En su estilo de fútbol, que combina intensidad con precisión, Adeyemi encaja como anillo al dedo. Lo que más ha impresionado a la dirección deportiva es su perfil físico y mental. A diferencia de otros extremos que se desentienden del trabajo sin balón, Adeyemi presiona, muerde, no deja respirar a los defensores rivales. Es un jugador que interpreta bien los espacios, que no se esconde y que, cuando está en forma, puede ser determinante tanto en banda izquierda como en la derecha. Esa versatilidad lo convierte en una opción muy atractiva para Flick, que busca alternativas que le permitan rotar sin perder explosividad. En la planta noble del club, Deco está moviendo las piezas con cautela. La situación económica sigue siendo delicada, y cada operación debe pasar por un filtro doble, el deportivo y el financiero. Por eso, la idea de una cesión con opción de compra ha tomado fuerza. El Borussia Dortmund podría estar dispuesto a escuchar una propuesta de ese tipo, especialmente si el jugador expresa su deseo de probar una nueva etapa. El Barça, por su parte, busca fórmulas que no comprometan el límite salarial, aprovechando posibles salidas en invierno para liberar espacio. Laporta ve en este tipo de operaciones una oportunidad estratégica.
No se trata de fichar grandes nombres a cualquier precio, sino de incorporar talento joven con margen de mejora y valor de reventa. Adeyemi cumple con ambos criterios. Además, el presidente sabe que fichajes de este perfil generan ilusión entre los aficionados. Un extremo joven, rápido, con hambre y con pasado en el fútbol alemán, bajo la dirección de un técnico también alemán, la historia se cuenta sola. En los entrenamientos, Flick ha repetido una idea una y otra vez: el Barça necesita más velocidad y profundidad. En demasiados partidos, el equipo ha mostrado un juego previsible, demasiado centrado en el toque corto, sin esa amenaza vertical que obliga a los rivales a retroceder. Adeyemi podría ser la solución a ese problema. Su estilo rompe defensas, abre espacios y genera desequilibrios que permitirían liberar a jugadores como Lewandowski o Lamine Yamal, que suelen enfrentarse a defensas cerradas y bien organizadas. La prensa alemana, mientras tanto, sigue alimentando el fuego. Algunos medios aseguran que el propio jugador ve con buenos ojos un cambio de aires, consciente de que su evolución en el Dortmund se ha estancado ligeramente. En Barcelona, en cambio, encontraría un entorno nuevo, con un entrenador que lo conoce y una estructura táctica que podría relanzar su carrera. El fichaje, de concretarse, no sería solo una apuesta deportiva, sino también una declaración de intenciones. El Barça quiere seguir siendo un club atractivo para jóvenes talentos internacionales, incluso sin el músculo financiero de otros gigantes europeos. Y Adeyemi, con su talento y su hambre, representa exactamente eso: juventud, energía y ambición. La gran pregunta dentro del entorno culé es cómo encajaría Karim Adeyemi en el sistema actual de Hansi Flick. El alemán, desde su llegada, ha intentado construir un equipo más vertical, más dinámico y con una presión más coordinada. Y en ese plan, Adeyemi encaja de manera natural. Su perfil rompe la monotonía del ataque posicional que a veces vuelve predecible al Barça. Es un jugador que no teme al uno contra uno, que busca constantemente la espalda del lateral rival y que, además, tiene la capacidad de iniciar contragolpes con una sola conducción. Si finalmente llega, Flick podría utilizarlo en diferentes zonas del frente de ataque. En su versión más clásica, Adeyemi actuaría como extremo izquierdo, aprovechando su pierna derecha para encarar hacia adentro y disparar. Sin embargo, el técnico también podría ubicarlo en la derecha, alternando con Lamine Yamal y generando un ataque mucho más imprevisible. De hecho, en Alemania, Adeyemi se ha destacado por su flexibilidad táctica, adaptándose tanto al rol de extremo como al de segundo delantero, algo que a Flick le entusiasma especialmente. La llegada de un perfil así cambiaría inevitablemente la jerarquía ofensiva del equipo. Jugadores como Ferran Torres o Raphinha podrían ver reducidos sus minutos, sobre todo si el nuevo fichaje demuestra rápidamente su capacidad para desequilibrar. No obstante, Flick no lo ve como una amenaza, sino como una oportunidad de aumentar la competencia interna, algo que el técnico considera vital para mantener la intensidad y el rendimiento del grupo. En sus palabras, el Barça debe recuperar el hambre en cada entrenamiento, en cada partido, en cada disputa. Además, la presencia de Adeyemi podría beneficiar directamente a Lewandowski. El polaco ha vivido una temporada irregular, muchas veces aislado y sin el suministro constante que necesita dentro del área. Con Adeyemi en el campo, el Barça tendría un jugador capaz de atraer marcas, estirar defensas y generar espacios donde Lewandowski pueda moverse con mayor libertad. Flick sabe que revitalizar al delantero pasa, precisamente, por rodearlo de perfiles que le permitan respirar dentro del área. Desde un punto de vista táctico, Adeyemi también aportaría un cambio clave en la presión tras pérdida. Su velocidad y agresividad al presionar lo convierten en un jugador ideal para el modelo que Flick busca instaurar. No solo presiona, sino que lo hace con inteligencia, mide los tiempos, sabe cuándo saltar y cuándo replegar. En un equipo que aún busca equilibrio entre la posesión y la recuperación, esa capacidad de trabajo sin balón es oro puro. En términos de adaptación, el club confía en que el idioma y el vínculo con Flick faciliten su integración. La conexión entre técnico y jugador podría ser inmediata, algo que, en un vestuario con muchas nacionalidades, es un detalle importante. Además, Adeyemi es un jugador de carácter reservado, centrado en su trabajo y con una mentalidad profesional que encaja con la exigencia del Barça actual. Si el fichaje se concreta, el Barça no solo sumaría talento y velocidad, sino también un mensaje claro:
Bajo la dirección de Flick, el equipo está dispuesto a evolucionar, a salir de su zona de confort y a apostar por un fútbol más moderno y agresivo. Adeyemi, con su juventud y su estilo explosivo, podría ser la pieza que le dé ese salto de energía que el club lleva tiempo buscando. En el terreno económico, la operación Adeyemi es una auténtica partida de ajedrez. El Borussia Dortmund sabe perfectamente el valor que tiene su jugador, pero también entiende que su cotización no atraviesa su punto más alto. Después de una temporada con altibajos, el club alemán estaría dispuesto a negociar, siempre que la oferta resulte interesante. No se plantean un traspaso directo a bajo costo, pero sí escuchan propuestas de cesión con opción de compra obligatoria, un formato que el Barça conoce bien y que ha utilizado en otras ocasiones para adaptarse a su delicada situación financiera. Deco, como director deportivo, está jugando un papel clave. Su estrategia pasa por adelantarse a los clubes de la Premier League, que también siguen a Adeyemi. Sabe que si alguno de ellos entra en la puja, el Barça no podrá competir en términos económicos. Por eso, la idea es moverse rápido y convencer al jugador antes de que el mercado explote. El factor Flick es fundamental en este punto. La confianza del técnico y su conexión con el jugador podrían inclinar la balanza a favor del club azulgrana. Laporta, por su parte, ve la operación con cautela pero también con ilusión. Entiende que Adeyemi no es un fichaje cualquiera, es una apuesta con sentido, una inversión que puede revalorizarse con el tiempo. Además, su llegada serviría para enviar un mensaje al vestuario y a la afición. El Barça sigue siendo capaz de atraer talento de primer nivel, incluso sin el poder económico de antaño. La prioridad es construir un equipo competitivo que combine juventud, energía y ambición. Desde Alemania, las primeras reacciones no se han hecho esperar. Algunos medios aseguran que el Dortmund estaría dispuesto a abrir conversaciones si el Barça presenta una propuesta seria. Otros, en cambio, sostienen que el club no quiere debilitarse en invierno, especialmente en un momento en el que buscan competir al máximo nivel en Europa. Pero la realidad es que Adeyemi no atraviesa su mejor etapa en el equipo, y un cambio de escenario podría beneficiar a ambas partes. El jugador, según fuentes cercanas, está abierto a escuchar propuestas. No se ha pronunciado públicamente, pero su entorno reconoce que le atrae la idea de trabajar bajo las órdenes de Flick. En Dortmund, siente que ha tocado techo. En Barcelona, vería una oportunidad de crecer, de competir en otro contexto y de recuperar su mejor versión. Esa predisposición es clave, porque en operaciones de este tipo, el deseo del jugador puede acelerar enormemente los tiempos. Por su parte, la afición culé ya ha empezado a soñar. En redes sociales, el nombre de Adeyemi ha generado un entusiasmo inesperado. Muchos recuerdan su irrupción en el Salzburgo, cuando parecía imparable, y lo ven como una oportunidad de rejuvenecer el ataque con alguien que aún tiene todo por demostrar. En una plantilla que necesita velocidad y desequilibrio, Adeyemi representa justo lo que faltaba. La operación, eso sí, depende de muchos factores, del margen salarial, de las posibles salidas en invierno y de la disposición del Dortmund a negociar. Pero lo cierto es que el movimiento ya está en marcha. Y si algo ha demostrado el Barça en los últimos años, es que cuando Deco y Laporta se proponen cerrar una operación, son capaces de hacerlo incluso en medio de las dificultades más grandes. Y es que, más allá de los números y las operaciones, el fichaje de Adeyemi simboliza algo mucho más profundo, la voluntad del Barcelona de reconstruirse sin perder su esencia. Durante años, el club ha sido sinónimo de talento joven, de jugadores capaces de romper esquemas y devolver la ilusión a un público que lo ha visto todo. Adeyemi encaja perfectamente en ese perfil, joven, explosivo, con hambre y con una necesidad imperiosa de demostrar que puede ser decisivo en la élite. Hansi Flick, consciente de la fragilidad del proyecto en su fase inicial, sabe que necesita futbolistas con ese tipo de mentalidad. No basta con talento, hace falta compromiso, sacrificio y una dosis de rebeldía. Adeyemi, con su carácter y su estilo directo, podría convertirse en ese tipo de jugador que cambia la dinámica de un partido en cuestión de segundos. Su velocidad en banda, su capacidad para romper líneas y su valentía en el 1 contra 1 son virtudes que encajan con la nueva idea de un Barça más vertical, más intenso, más adaptado al fútbol moderno. Desde el punto de vista táctico, su incorporación abriría nuevas posibilidades. Podría actuar tanto en el extremo izquierdo como en el derecho,
e incluso en momentos puntuales acompañar a Lewandowski o a Ferran en una dupla ofensiva más agresiva. Flick busca alternativas y Adeyemi ofrece justamente eso: variantes, frescura y desequilibrio. En una temporada larga y exigente, disponer de un jugador así puede marcar la diferencia entre competir o simplemente participar. Pero más allá del campo, hay otro componente emocional. La llegada de Adeyemi supondría un mensaje claro al entorno: el Barça sigue siendo atractivo, sigue siendo un destino capaz de seducir a futbolistas jóvenes con proyección. En un contexto en el que muchos dudan del poder de la entidad, una operación así devolvería algo que no se puede comprar con dinero: el prestigio. Volver a ver al club moverse con inteligencia en el mercado, anticiparse a la competencia y apostar por el futuro sería un golpe de efecto tan necesario como simbólico. Por supuesto, no todo será sencillo. El margen financiero del Barça sigue siendo reducido, y para que Adeyemi llegue, es probable que otros deban salir. Los despachos del Camp Nou trabajan día y noche para ajustar números, liberar masa salarial y encontrar fórmulas creativas que hagan viable el fichaje. Laporta confía en que la gestión de Deco y el respaldo de Flick puedan ser suficientes para convencer al jugador y al Dortmund de que este proyecto merece la pena. Y mientras tanto, la afición observa, expectante. Algunos con ilusión, otros con cautela, pero todos con una sensación compartida: la de que algo está cambiando. Que después de años difíciles, el club empieza a recuperar su instinto, su hambre y su capacidad de soñar. Puede que Adeyemi sea solo una pieza en el tablero, pero es una pieza que encaja, una chispa que podría encender un nuevo ciclo. Así que la pregunta es inevitable: ¿te imaginas a Adeyemi con la camiseta blaugrana, corriendo por la banda del nuevo Camp Nou, levantando a la afición con cada arrancada? Porque si el Barça consigue cerrar este fichaje, no será solo una incorporación más, sino el inicio de una nueva etapa. Una que combine juventud, coraje y ambición. Y como siempre, culés, os leemos en los comentarios: ¿creéis que Adeyemi sería un fichaje acertado para el Barça? ¿Encajaría en el esquema de Flick o es un riesgo innecesario? Dejad vuestra opinión, suscribíos al canal y activad la campanita, porque esto apenas comienza. El mercado está que arde, y aquí, en Universo Culé, no se nos escapa ni una.